Hola, hoy os voy a mostrar cómo crear un asistente de voz con la aplicación BitBlock Apps, la plataforma de BitBlock para hacer aplicaciones para móviles. Bueno, vamos a mostrar primero el diseño de la aplicación. El diseño de la aplicación consta de cosas muy sencillas, pues simplemente cuadros de texto y botones. Tenemos dos pantallas. En la segunda pantalla sí que hay que introducir un componente diferente a los botones y los textos, que es una lista, un visor de lista, ¿vale? Para que podamos ver los comandos que podemos utilizar con esta aplicación. En la pantalla 1 vamos a ir viendo punto por punto. Aquí tenemos un cuadro de texto que le hemos puesto estas propiedades. Esta es la situación en la pantalla, este es el tamaño que tiene que tener y tanto de ancho como de alto, y aquí lo que tiene que aparecer, asistente de voz. Bien, luego tenemos otro cuadro de texto que hemos llamado texto comando, donde aparece la palabra comando reconocido. Estos dos cuadros de texto aparecen siempre en la aplicación, no cambian, pero los que sí van a cambiar son estos que tenemos aquí. Por ejemplo, el texto reconocido, como veis, está en blanco. Cuando le demos al botón decir comando y reconozca una de las palabras que hemos metido en la lista, pues aparecerá aquí esa palabra, comando reconocido, pues por ejemplo hora, fecha, canción, lo que hayamos dicho. Y luego hay una serie de textos también, texto 1, donde vamos a poner por ejemplo la hora o el día del mes, texto 2, donde vamos a poner los minutos o el número del mes, y texto 3, donde va a aparecer, en el caso de que nos diga la hora, lo vamos a programar para que aparezcan dos puntitos. En el caso de que nos diga la fecha, pues va a aparecer la expresión del, para que aparezca por ejemplo 6 del 1. Bien, esto es por ahí. Luego tenemos también en la pantalla 2, pues tenemos, como hemos dicho, el visor de lista, que está aquí. Y ahora vamos a ver qué es lo que ponemos aquí en el visor de lista. Y tenemos otro botón que es volver a la pantalla de inicio, lógicamente, para poder ejecutar el programa. Y volvemos a la pantalla 1. Bien, eso lo vamos a ver aquí en la programación, cómo está programado cada uno de los componentes. Hemos visto ya el diseño, vamos a la programación. Bien, en la pantalla 1, como tenemos el botón disponibles, que es el que tenemos que darle para abrir la pantalla 2 y que se vean los comandos que podemos usar. En el botón decir, pues lo que hacemos es iniciar el reconocimiento de voz para que reconozca lo que le estemos diciendo. Y lo único que tenemos que programar aquí es un condicional. Pues cuando el reconocimiento de voz obtenga de una frase, pues uno de los comandos que están disponibles, por ejemplo, si reconoce hora, pues va a pasar todo esto. Si reconoce canción, pasará todo esto que hemos previsto. Si reconoce fecha, pues pasará todo esto. Ahora vamos a ver con detenimiento lo que hemos programado en cada uno de esos comandos, si dice chiste o si dice llamar. Así que si dice hora, lo que hemos dicho es que ponga en el texto reconocido, es decir, en este botón de aquí que no estaba visible, como hemos dicho antes, este botón que aparece vacío en principio, pues va a poner el comando que ha reconocido, en este caso hora. Si dice canción, pues pondremos canción. Si dice fecha, pues pondremos fecha. Ese bloque está metido, como veis, en cada uno de los de las partes de la condición, de si contiene esa palabra o no. Si contiene esa palabra, pues vamos a poner que en ese cuadro de texto aparezca el comando reconocido. Bien, eso es común para todos los comandos, para todas las instrucciones. Luego tenemos el hablar de texto a voz, es decir, nos va a decir esta frase. Cuando reconozca hora nos va a decir te muestro la hora actual, y va a mostrar en los textos 1, 2 y 3, pues lo que nosotros le hemos puesto aquí que haga. Por ejemplo, en el de texto 1 va a aparecer la hora, texto 2 va a aparecer el minuto y texto 3 va a aparecer los dos puntitos para separar las horas de los minutos. Hay que fijarse de que aquí aparece reloj 1. Reloj 1 es uno de los componentes no visibles que están aquí añadidos. Tenemos
reloj 1, tenemos reconocimiento de voz 1, reproductor de música 1 y llamada telefónica 1. Por otro lado, también hemos tenido que añadir recursos, por ejemplo, la canción, la música, para que la reproduzca cuando le digamos que nos cante una canción, y un icono para cuando queramos exportar el archivo instalable, es decir, crear la APK para poder instalarla en nuestros teléfonos móviles, pues que se instale con un icono particular y no sea si no le ponemos nada, si no le hacemos ese icono, pues va a aparecer de todas maneras el icono por defecto de BitBlock, el que le pone BitBlock por defecto. Así que no pasa nada por ponerle icono o no ponerle icono. Bien, seguimos con la programación. Hemos visto ya cómo se programa la hora, la fecha de una forma muy parecida, como veis aquí, ¿vale? Entonces la hora, la fecha se programa exactamente igual que la hora, pero en lugar de poner horas y minutos, pues ponemos día y mes. Y aparece también, a decir, te muestro la fecha de hoy, para que lo diga el móvil. Si le ponemos la canción, pues va a reproducir lo que tenemos en el reproductor de música, que en el reproductor de música, si lo vemos aquí, lo que tenemos es, aquí tenemos el origen de Stars, que es la canción que nosotros hemos subido al programa. Esto solo se puede hacer en la versión docente, igual que instalar la aplicación se puede hacer con la versión docente de BitBlock Apps, pues establecer un origen y subir un archivo también se puede hacer solo con la versión docente. Si no tenemos la versión docente de la plataforma, también podemos utilizar una URL. No es necesario, por tanto, subir un archivo, sino que podemos utilizar la URL de donde esté el archivo correspondiente. Por ejemplo, esto se suele utilizar mucho para poner imágenes que no tengamos que subirla porque no podemos con la versión con una versión no docente, y sí podemos ponerla si utilizamos la URL. Bueno, pues seguimos con la programación. Entonces tenemos aquí el reconocimiento de voz de canción. También, si el chiste, lo único que tenemos que poner es que cuente el chiste, el móvil. Y por último, en llamada lo que hacemos es que el móvil se va a ir directamente a las llamadas telefónicas. Así que ya tenemos todo programado. Vamos a ver también en la pantalla 2 cómo hemos programado la pantalla 2. El visor de lista, sí que es verdad que tenemos que meter la lista, como hemos dicho antes, un elemento diferente, un componente diferente, que era el de lista. Si nos vamos a los componentes, pues vemos aquí que el componente de lista está aquí, y que lo hemos tenido que poner. Y ahora aquí lo que hemos hecho en variables y lista es meterle los comandos correspondientes que tienen que aparecer en esa lista. Vamos a ver ya, sin más dilación, cómo funciona la aplicación. Si le damos aquí, podemos probarla en un dispositivo móvil escaneando este código QR o poniendo este código, y si decidimos verlo en previsualización web, pues lo veremos aquí en el ordenador. Como he dicho antes, también se puede exportar el archivo instalable solo si tenemos la versión docente de BitBlock. Bien, vamos a previsualizar en la web y vamos a ver ya cómo funciona. Bueno, vamos a ir diciendo los comandos que aparecen en esta lista. Como veis, si le damos al botón verde aparece la lista de comandos disponibles. Si le damos al botón naranja volvemos a la pantalla de inicio y aquí ya podemos decir los comandos. Vamos a decir, por ejemplo, dime la hora. Te muestro la hora actual. Y como veis, muestra la hora con unos dos puntitos aquí separando la hora de los minutos. Vamos a decir otro comando que nos diga la fecha. Dime qué fecha es hoy. Te muestro la fecha de hoy. Ahí está, aparece la fecha de hoy. Si le digo que nos cante una canción, cántame una canción. Reconoce canción, pero no va a cantarla porque el archivo no lo encuentra en estos momentos o no se puede hacer con el ordenador. Tampoco vamos a poder hacer con el ordenador la llamada telefónica. Vamos a comprobarlo. Quiero llamar por teléfono. Aparece el comando reconocido, llamar, lo ha reconocido en la frase que yo le he dicho, pero no me
va a funcionar porque no lo estoy haciendo con el teléfono móvil. Y por último, vamos a decirle que cuéntame un chiste. ¿Cuál es el último animal que subió al arca de Noé? El delfín. Y se acabó. Así ya hemos probado la aplicación. Y esto es todo. Muchas gracias.